Bueno, y en medio de la pandemia del COVID-19, de la cuarentena, de las distintas etapas que se viven en algunas provincias de la República Argentina, conocimos algunos términos, ¿no?, que hemos anexado a nuestro vocabulario, y entre ellos un fenómeno que está denominado como infoxicación. ¿Qué es esto? Se lo vamos a consultar a nuestra psicóloga Carla Corol. Hola Carla, ¿cómo estás? Buena mañana. Hola Gus, buen día para todos, ¿cómo andan? Bien, bueno, conociendo estos fenómenos, ¿no?, que nos va trayendo y que nos va dejando la pandemia del COVID-19, ¿qué es esto de la infoxicación? Bueno, a ver, tenemos que entender que el ser humano funciona como un todo y que toda información, todo pensamiento, toda emoción que experimentamos de alguna u otra manera repercute en nuestro cuerpo. Hay nuevas ciencias como la psiconeuroinmunoendocrinología, donde nos enseñan que el ser humano es un todo, igual que la nueva medicina integrativa, que empieza a ver cómo las emociones o los pensamientos o diferentes situaciones que experimentamos en el día a día empiezan a repercutir en nuestro cuerpo. Entonces, con todo lo que está pasando, con todo esto que estamos viendo, con las noticias o el exceso de noticias, ya que tenemos más tiempo libre o estamos un poco más conectados, realmente empezamos a ver repercusiones en lo físico, es decir, que todo lo que vemos, todo lo que procesamos empieza a despertar un montón de emociones tal vez negativas en nosotros, que en última instancia pueden llegar a despertar algún tipo de enfermedad, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para manejar esto? Porque es algo que puede ocurrir sin darse cuenta, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo. Sí, a ver, es muy difícil poder tomar conciencia porque tal vez lo primero que hacemos es decir, bueno, yo me levanto y la primera cosa que hago es prender las noticias, algo que lo hace la mayoría de las personas, que yo siempre digo, por favor no empecemos la mañana de esta manera porque realmente es intoxicarnos con un montón de información que no es positiva, porque es muy raro que en el noticiero te pasen algo que vos digas, recontra buena noticia, te levantaste, prendiste, sino que aprender a dosificarlo, es decir, bueno, me levanto, desayuno, veo un poco las noticias para estar informado, pero a veces vemos algo que nos despierta la atención y lo que hacemos es empezar a buscar más, a escarbar más, y muchas veces terminamos cayendo en esto que también hemos visto de las fake news. Entonces empezamos a repetir un montón de cuestiones de lo cual no estamos tan seguros y en última instancia también lo empezamos a creer. Y ahí es cuando empieza realmente a existir un problema, porque tenemos que saber que todos nuestros pensamientos van a repercutir luego en nuestra conducta. Entonces, si de repente nosotros vemos que como en una primera instancia estaba bueno, a ver, la OMS declaró que tal vez no es tan bueno el uso de las mascarillas. De repente alguien sale y no tiene las precauciones necesarias porque escuchó o vio una noticia o escuchó a tal persona que lo comentaba y realmente empezamos a tener comportamientos que pueden llegar a ser nocivos y para nosotros y para otros. Claro, pero a la vez también es bastante complejo alejarse de la realidad porque uno debe estar informado. Decías, hay que dosificarlo, hay que tener en cuenta que demasiado hace mal, lo justo y necesario por día. Exactamente, a ver, tiene que haber un punto medio entre un déficit y un exceso. Yo creo que es importante y necesario estar informados. El tema es cuando estamos las 24 horas del día conectados a lo que está pasando y nos empezamos a desconectar un poco de nosotros y de lo que nos pasa. Entonces las noticias empiezan a perjudicarnos o el exceso de información empiezan a perjudicarnos y nos perjudican a nosotros nuestra forma de actuar. Tenemos que pensar que, por ejemplo, cualquier tipo de información que no está corroborada y que nosotros seguimos viendo y buscando información y demás, empieza a generar algo en nosotros. Nosotros terminamos creyendo a veces noticias que no son tales o información que no es tal y eso repercute en nuestra manera de actuar. Al repercutir en nuestra manera de actuar, tenemos que saber que también va a tener algún tipo de consecuencia en nuestro comportamiento. Qué sé yo, por ejemplo, si se dice, bueno, tomar tal medicación es mala, me la recomienda el médico, pero yo vi que es mala o leí el prospecto que tiene tal información adversa, de repente empiezo a sentir esos síntomas y no quiero tomar más la medicación. Entonces, esta es la manera en cómo cierta información puede llegar a perjudicarnos. Yo creo que la información hoy por hoy que tenemos y tenemos un acceso ilimitado es muy bueno si la aprendemos a utilizar inteligentemente. Tenemos que aprender a desarrollar el pensamiento crítico y saber hasta qué momento podemos informarnos sin que eso nos termine afectando ni termine afectando a nuestra salud. Carla, muchísimas gracias. Como siempre, clarísima con situaciones que vivimos a diario, que no nos damos cuenta y que tal vez tuvieron una mayor incidencia
en este tiempo, ¿no?, de cuarentena. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por invitarme y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.